Junto a la ministra de Educación, Adriana del Piano, y en sesión especial la tarde del martes 10 de enero, se analizó el desempeño obtenido en la prueba de selección universitaria 2016 por la educación municipal y en especial por los llamados liceos emblemáticos. Entrando a la tabla, esta sesión tiene por objeto analizar el desempeño obtenido en la prueba de selección universitaria PSU por la educación municipal y en especial por los llamados liceos emblemáticos por el evidente retroceso de los puntajes promedio de acuerdo a la solicitud formulada por los parlamentarios. Han sido invitados a la presente sesión la ministra de Educación y los ministros del Interior y Seguridad Pública y de la ministra Secretaría General de la Presidencia. Hemos recibido excusas del ministro del Interior y Seguridad Pública y del ministro y de la Secretaría General de la Presidencia. En el tiempo previo hará uso de la palabra la diputada doña María José Hoffman. Ante un tema de reglamento, diputada Rubilar. Sí, presidente, tenemos, como usted está mostrando en la pantalla, 6 comisiones funcionando y yo solamente quisiera solicitar que no se haga ninguna interpretación cuando la sala quede un poco vacía por 6 comisiones funcionando en paralelo, presidente, para evitar de que pareciera que no estamos interesados en el tema de la educación. ¿Qué más nos gustaría poder estar? Pero muchos de nosotros tenemos que estar en otras comisiones, presidente. Gracias, diputada Rubilar. Diputada Sepúlveda, sobre el mismo punto, cuestión de reglamento. Sí, presidente, nosotros lamentamos mucho, tenemos que irnos a la Comisión de Agricultura, estamos viendo el tema de incendios con el ministro de Agricultura y con el director de la CONAF. Entonces usted entenderá que para nosotros es muy difícil poder desdoblarnos, pero sin duda yo creo que hay que por lo menos tener en consideración de aquellos diputados que estamos en cada una de las comisiones, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Como comprenderán y dado que esta sesión está siendo televisada y transmitida, dado su naturaleza pública, quiero hacer especial atención que en paralelo a la sala están funcionando las comisiones de Agricultura, Hacienda, Constitución, Relaciones Exteriores, Educación y especial de licitación de hospitales, como téngase presente para quienes siguen las transmisiones a través del canal de la Cámara. Bien, ahora entrando ya sobre la tabla misma, ofrezco en el tiempo previo a la señora diputada doña María José Hoffman. Diputada, tiene la palabra y hago presente a la bancada UDI, ha señalado que de haber tiempo en el tiempo previo también va a intervenir el diputado don Jaime Belolio. Diputada, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, esta sesión la pedimos especialmente por los resultados que hemos visto en los últimos días sobre la prueba de selección universitaria y nos parece que son una razón más para que el Gobierno enmiende el rumbo en materia educacional. Esta ha sido quizás la cara más oscura de este progresismo sin progreso en que nos han tenido en los últimos años. Se enfrascaron en la ideología y han abandonado, señor presidente, las prioridades de la familia. Hoy hay jóvenes que obtuvieron malos resultados por un gobierno empecinado en no poner el foco en la calidad y en no tener el carácter para enfrentar las tomas violentas. El costo de estos errores lo están pagando jóvenes con nombre y apellido. Su frustración y la de sus familias debieran conmover en algo a quienes llevan años desacreditando el esfuerzo personal y el mérito como verdaderos motores del cambio social. Las malas reformas han influenciado directamente en un ambiente de mediocridad y han desconcentrado a los sostenedores públicos y privados de las materias educativas que, si bien son afectadas por varios factores, es evidente que este ambiente de trincheras perjudica la calidad en la educación. La ley que pone fin al lucro, al copago y a la selección no es la responsable directa del bajo rendimiento obtenido por los estudiantes, pero obviamente ha influido demasiado, a pesar de que no han entrado en vigencia sus más dañinas artículos. Pero sí es claro que las ideas que están detrás de esta reforma educacional y el ambiente que esta discusión ha generado en nuestro país son en gran parte causantes de la situación. Esta reforma educacional ha generado un clima en que prima el menosprecio hacia el mérito y el esfuerzo de los estudiantes, de sus familias, reemplazándoles por el azar de las tómbolas gestionadas por el gobierno. Ha dado la señal
de que todos los colegios tienen que ser iguales y que no pueden haber proyectos educativos diversos, intentando eliminar incluso al mediano plazo a los establecimientos de alta exigencia académica como los liceos emblemáticos. Han ninguneado constantemente a los sostenedores y colegios, quitándole las facultades que estos necesitan, entregando un falso empoderamiento a los estudiantes que los distrae de su principal función, que es estudiar. Ministra, por su intermedio, presidente, toda la evidencia internacional y nacional nos señala que debemos poner el foco en el aula. Es ahí donde ocurren realmente las transformaciones que nos permiten obtener mejores resultados. Es ahí donde entonces debemos poner el foco y lograr mejoras que todos esperamos. Sin embargo, este gobierno, la nueva mayoría, decidió partir por lo menos relevante, los fierros y la figura jurídica con la que se conforman los sostenedores y que hoy día, en la mañana, estábamos intentando corregir aún de manera incompleta. Una vez despachado el proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección, se nos dijo que ahora sí hablaríamos de calidad. Y es así como hace un año atrás despachamos el proyecto de nueva carrera docente, iniciativa que sin duda es un avance para avanzar en la mejor calidad de nuestros profesores, pero insuficiente para hacerlo ahora ya. Una de las peleas que vimos como oposición en ese debate fue que las normas de mayor exigencia fueran aplicadas de igual forma para los docentes que hoy se encuentran en ejercicio y para aquellos que lo harán en el futuro. Era muy simple. En la UDI pedíamos que todos los profesores se les midiera con la misma vara y que esa vara fuera lo más exigente posible. Otra de las cosas que advertimos en el debate de nueva carrera docente es el aumento del salario de los docentes. Les dijimos que iba a ser insuficiente para atraer a los mejores a las aulas, especialmente a las salas de clase de la educación pública más afectada. Presidente, el año 2010... solo cerca de 400 alumnos de los 18.000, este año, de los 18.000 que obtuvieron más de 650 puntos en la PSU, eligieron una carrera de educación. Y esa es la realidad que queríamos cambiar. Pero se nos dijo que no habían recursos suficientes. El gobierno prefirió gastar cerca de 700.000 millones para poner fin al lucro, a la selección y al copago y no en nuestros profesores. Finalmente, en esta materia, hace algunos meses atrás, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de nueva educación pública. Esta iniciativa, al igual que las otras, si se mantiene tal como está, es de muy poco impacto sobre la calidad. Y hemos visto al mismo tiempo levantar la voz de varios alcaldes de todos los colores políticos que han manifestado su preocupación. Tal como lo dijimos en su momento, uno de los principales problemas que presenta este proyecto dice relación con el aumento en la dilución de responsabilidades. En este sentido, el proyecto crea una nueva burocracia para sustituir la actual, sin corregir con claridad los defectos de esta. De esta forma, la nueva institucionalidad estará conformada por los mismos funcionarios que seguirán cumpliendo la misma labor, de la misma forma, sujetos al mismo régimen laboral y movidos por los mismos incentivos, aunque ahora bajo la administración de entidades más centralizadas. Así no se logra vislumbrar por ninguna parte dónde habrán espacios de mejora. Sumado a lo anterior, no existe un avance en alinear responsabilidades y atribuciones ni en la entrega de una mayor autonomía en las escuelas. Crearemos 68 servicios locales que reemplazarán a los 345 municipios actuales, es decir, mayor centralismo, más autoridad y facultades al gobierno central y menos atribuciones para la comunidad local. Nuevamente vamos contra la corriente. Presidente, como parlamentarios debemos hacernos cargo de lo que legislamos. No podemos quedarnos tranquilos cuando solo 17 liceos de un total de 1.800 establecimientos públicos superaron el promedio del puntaje PSU de los particulares subvencionados, o cuando cerca de un 50% de los alumnos del sector municipal obtuvieron menos de 450 puntos en la última prueba. Tenemos que cuestionar las políticas públicas que hemos ido impulsando cuando vemos que las brechas entre el sector municipal y el particular van en constante alza, llegando, por ejemplo, a 139 puntos en la prueba de matemáticas. No se trata de bajar a los alumnos de los patines, como señalaba el exministro de Educación. Tenemos que hacer todo lo posible para que la educación pública ocupe los mejores patines y así poder entregarles nuevas oportunidades a esos jóvenes. Porque si no,
¿De qué sirve la gratuidad? ¿De qué sirve la gratuidad si los alumnos más vulnerables no tendrán el puntaje necesario para poder acceder a la educación superior o no tendrán la formación necesaria para poder mantenerse en ella? Presidente, por su intermedio, quisiera preguntarle a la señora ministra, ¿de qué han servido los miles de millones de pesos que se han destinado a la reforma educacional? ¿Cuál ha sido el impacto de la famosa reforma en la calidad de la educación? Probablemente nos contestará que son inversiones a largo plazo o que falta mucho por hacer, pero no se reconocerá el error de priorizar compra de fierros y el reemplazo del copago solo por caprichos ideológicos y por complacer a un cierto sector de la nueva mayoría. Presidente, nadie puede desconocer que un elemento que ha estado presente en todas y cada una de las iniciativas que componen la reforma educacional del Gobierno es la desconfianza. La desconfianza hacia las personas, instituciones y en general, hasta de la sociedad civil, en la medida que se restringe su espacio de decisión y se entrega al Estado la atribución para actuar en su nombre. Esta tónica claramente ha influido en los malos resultados que vemos hoy. Por otra parte, no ha sido la nueva mayoría, incluso autoridades del Gobierno, las que han llamado constantemente a parar y a tomarse los establecimientos. Ha sido una tremenda irresponsabilidad y probablemente una de las razones donde más se concentran en colegios, liceos emblemáticos, es que ambas alcaldesas hayan perdido su reelección. Estoy hablando de la alcaldesa de Providencia y la alcaldesa de Santiago. Claramente hay responsabilidad del Gobierno y de la nueva mayoría en estos resultados. 13 meses menos de clases tuvieron los alumnos del Instituto Nacional que rindieron este año la PSU. 13, y terminaron perdiendo la subvención de excelencia y este año aparecen también fuera de los 100 colegios con mejores resultados. No es una coincidencia, es una consecuencia. Por ello hemos convocado esta sesión para que nunca más, y el Gobierno espero se comprometa, avalemos situaciones de violencia al interior de los colegios, porque esas son las tomas, situaciones de violencia, para los que enfrentemos, nos hagamos cargo de sus demandas poniendo el foco siempre en la calidad. Hemos estado llenos de reformas hechas para satisfacer ideología, pero incapaces de alcanzar lo que las familias nos están pidiendo. Y hoy día son los estudiantes quienes pagan sus costos. Esperemos que el Gobierno tenga al menos planes de contingencia concretos para nivelar a todos los estudiantes de establecimiento que han perdido meses y meses de clase por la falta de carácter que ha tenido el Gobierno para enfrentarlas. No queremos juzgar intenciones de quienes han empujado esta agenda ni estas reformas mal hechas. Solo espero, como dijo algún ministro del que ya nadie se acuerda, júzguennos por nuestros resultados. Malos, malos resultados. Un legado lamentable en materia educacional de este Gobierno. Gracias, presidente. Le damos la palabra a continuación en el tiempo restante al diputado Beloli. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a quienes nos acompañan acá, alumnos, exalumnos de liceos emblemáticos. Lo que está en juego, señor presidente, tiene que ver con cuestiones fundamentales para una república. Lo que está en juego es si la élite se educará solamente en colegios particulares pagados o podrá hacerlo en liceos de excelencia que hoy día son de propiedad municipal o son particulares subvencionados. Lo que está en juego es la ética del esfuerzo y el talento como factor relevante para la movilidad social o la lógica igualitarista extrema que desprecia la diferencia. Lo que está en juego, señor presidente, hoy día en discusión es la calidad de la educación que permite que sea el talento y tu esfuerzo lo que te lleve lejos y no a tu apellido, no al pituto. Eso es lo que está en juego. Está en juego también el alma de la calidad, que es lo que ocurre al interior de las salas de clase y no afuera de las salas de clase. Es lo que pasa adentro de cada una escuela. No hay ninguna pieza de evidencia que diga que el clima al interior de la sala de clases y que el clima de la escuela no es importante para que haya calidad. Que el liderazgo docente, del cuerpo directivo, la relación entre los profesores, la relación entre los profesores y los alumnos. Y por tanto, señor presidente, creo que es importante que hoy día se hagan cargo aquellos que llamaron a parar las escuelas, aquellos que llamaron a tomarse las escuelas, se hagan responsables de que los que salieron del Instituto Nacional el último año tuvieron 13 meses menos de clases. Sin lugar a dudas, van a venir acá y van a decir, mire, aquí no ha cambiado nada, en promedio los resultados son iguales, no se le puede atribuir esto a la reforma educacional. Nadie está diciendo
que la mala reforma educacional, que va a comenzar a funcionar en algunos años más, sea la consecuencia, sea la causa de los malos resultados de los últimos 3 años o 4 años. No. El problema de los últimos 3 o 4 años es otro. Es que precisamente la calidad de la educación ha sido mirada en menos. ¿En qué minuto, señor presidente, aquellos colegios que presentaban mayores oportunidades para las familias de clase media, para las familias vulnerables, se transformaron en colegios malos? ¿En qué minuto ese colegio de excelencia académica se transformó para algunos en simplemente el querer seleccionar, el querer meterlos en séptimo básico como si alguien mete a un estudiante en el horno, en el microondas, y lo saca después de cuarto medio y no le entregó ningún valor? ¿En qué minuto se permitió que se les faltara el respeto a todas esas familias de liceos emblemáticos, de liceos bicentenarios? ¿En qué minuto se pretende que una república, toda su élite académica, intelectual, sea formada exclusivamente por aquellos que tienen plata? Eso daña el alma nacional. ¿Y en qué minuto también se permite que hayan algunos que digan que es legítimo que se tomen las escuelas, que hagan actos de violencia, porque supuestamente así van a poder levantar sus demandas, cuando la primera demanda tiene que ver con el derecho de esos jóvenes a poder estudiar? ¿En qué minuto entonces perdimos el foco en que si queremos de verdad mejorar la calidad de la educación, debemos partir por la educación pública? Allí. ¿Y cuál es el faro de esa educación pública? Son los liceos emblemáticos y adicionalmente los liceos bicentenarios. Y sin embargo, la consecuencia de las reformas hoy día, porque ha matado el alma de la calidad de lo que ocurre al interior de las escuelas, y después es que simplemente se va a promediar hacia abajo. El resultado de las reformas en 4, 5, 10 años más será que vamos a tener una educación más segregada y no menos segregada, menos inclusiva y con menos oportunidades para las familias de clase media y vulnerables de poder acceder a los mejores puestos en las mejores universidades. Sin lugar a dudas nos van a mostrar unos gráficos que sacaron de un investigador que lo escribió en una página web y van a decir, mire, si son todos iguales en términos relativos. El punto no es los términos relativos, son los términos absolutos. Hoy día, los estudiantes del Instituto Nacional van a entrar más a la carrera de Ingeniería en la Universidad de Chile, a la carrera de Medicina en la Universidad Católica de la Universidad de Chile, o menos que antes. Y la respuesta es sencilla, menos. Porque han perdido esa ventaja que tenían antes. Y la culpa de eso es haber matado el alma de la calidad, que tiene que ver con el clima de la sala de clases, que tiene que ver con la valoración del mérito y el esfuerzo y el talento, y no con ponerse unos verdaderos anteojos ideológicos que no dejan ver la realidad. Las familias chilenas no quieren eso. Las familias chilenas quieren avanzar. Quieren que se mire hacia el futuro, quieren que se mire sus oportunidades y no que se nivele hacia abajo. Yo les pido a los parlamentarios que nos pongamos de acuerdo en que más oportunidades es lo más justo. Muchas gracias. Gracias, diputado Belolio. Con esto ponemos término al discurso previo por parte de los requerentes de la sesión especial y entrando en el debate mismo, damos en primer lugar la palabra al diputado Rojo Edwards. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, hago mía, presidente, las palabras de los dos diputados que me han antecedido, representan muy bien lo que siente la gran mayoría de nuestro sector. Pero quiero hacer una pregunta por su intermedio, presidente, a la ministra de Educación. Yo le quiero preguntar, ¿en qué ha mejorado la educación pública en estos últimos 3 años de gobierno? Después de infinitas palabras y un gran aumento del presupuesto. Y voy a darle un par de cifras. Fíjese que en la educación pública, el año 2011, el 33% de los estudiantes que ingresaban a las universidades del CRUCH venía de la educación pública. Hoy día solamente el 28%. ¿Por qué pasa eso si supuestamente se preocupan de la educación pública? Esto es a pesar de que se está utilizando el ranking de notas. Ministro, usted sabe que el 44%, casi 1 de cada 2 estudiantes de la educación pública, no obtienen ni siquiera 450 puntos. En el caso de los particulares subvencionados, esa cifra es menor, alta pero menor, 29%. Este último año, los colegios subvencionados, a pesar de la ley la mal llamada ley de inclusión, aumentaron su puntaje PSU. Y la educación pública bajó 3 puntos. ¿Pero por qué pasa eso, ministra? No que nos preocupa la educación pública, ¿por qué sigue bajando? Ministra, mire lo que pasó en la comuna de Providencia, gobernada por la Nueva Mayoría.
El año 2014, 602 puntos promedio de liceos públicos. El año 2016, 588. En Santiago, a pesar de que se contrataron 1.600 profesores y aumentó la matrícula solamente en 1.000 estudiantes, o sea, 1,5 profesores por cada estudiante nuevo, bajó el puntaje en 21 puntos. ¿Pero por qué pasa eso, ministra? La alcaldesa Toá recibió al Instituto Nacional como el 37 mejor colegio en el puntaje PSU, a pesar de la gran cantidad de estudiantes, un puesto expectante, y lo entrega en el número 101. Y fíjese que en ese mismo periodo, comunas que no fueron gobernadas por la nueva mayoría, como Ñuñoa o Las Condes, aumentan fuertemente su puntaje en la PSU. ¿Qué está pasando? Yo entiendo, ministra, por su intermedio, presidente, que usted tiene la mejor intención para que mejore la educación pública. Y como considero que tiene la mejor intención, le pido que revisen su receta. Miren lo que pasa en el Instituto Nacional. Hace un par de años, alrededor del 40% de los estudiantes sacaban más de 700 puntos. Hoy día, el 19%, 1 de cada 5 saca más de 700 puntos, y pasa algo parecido al Carmela Carvajal. Y los únicos liceos que al parecer van funcionando bien y mejoran son los liceos bicentenarios. Sí, aquellos en que en el primer presupuesto la nueva mayoría le quitó el 44% de su financiamiento. 4 de los 10 mejores liceos públicos son liceos bicentenarios. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué estamos haciendo mal en los colegios emblemáticos para tener educación pública de calidad y en la educación pública en general? Se le dan más recursos, se habla infinitamente y no mejora. Entonces yo le pido, ministra, que por favor, por su intermedio, presidente, revisen la receta porque no está funcionando. Yo me hago parte también de las palabras que mencionaba el diputado que me antecedió, el diputado Belolio. Nosotros queremos que la élite sea exclusivamente los colegios pagados, pero ¿cómo vamos a tener un ascensor que nos permita movilidad social si no se le permite la selección a colegios emblemáticos centenarios como el Instituto Nacional? Pero ¿dónde va a estar el incentivo? ¿Cuál es el incentivo del niño de Huilío, de la comuna de Freire, de poder acceder al Camilo Enríquez en Temuco? ¿Cuál es el incentivo del niño de Almagro en Imperial de poder llegar a un excelente colegio como el Instituto Nacional? Ministra, revise la receta, no está funcionando a pesar de todos sus esfuerzos y su buena voluntad. Hay que revisar la receta para tener una reforma educacional de verdad. He dicho. Bueno, ha solicitado intervenir en la sala la ministra de Educación, doña Adriana del Piano. Ministra, le damos la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los parlamentarios, a todos los asistentes, a los representantes de los colegios emblemáticos que están aquí presentes. Señalar que efectivamente fuimos invitados a partir de una preocupación que surgió por los resultados de la PSU en la prensa, de que de alguna manera colegios que siempre habían aparecido en los primeros titulares, de alguna manera no estaban, y para ver y hacer un análisis, entiendo, serio y reflexivo sobre qué podría explicar esa situación. Yo quiero decir en primer lugar, y lo vamos a ver a continuación, si me permiten, en unas pequeñas láminas que hemos traído, la PSU no es un instrumento que nos permita ver y comparar, sobre todo ni ver ni comparar, la calidad de la educación. Sí tenemos otros instrumentos que, con todo lo perfectible que puedan ser, no tienen el significado que tiene la PSU, y vamos a explicar por qué. Lo dejo en suspenso un momento. Se han señalado cosas que tienen que ver como con el conjunto de la reforma más que con la profundización de este aspecto en particular. Quiero decir que el país ha tenido a lo largo de los años, y sobre todo cuando Chile no tenía acceso a la educación secundaria en forma masiva, fueron determinados colegios, muchos de ellos centenarios y más que centenarios, que realmente acogieron a distintos sectores de la ciudadanía para poder proporcionar este tipo de educación. Y así tenemos el INBA, el Instituto Nacional, el Barros Arana, el Amunátegui, etcétera. Son liceos muy antiguos. No tenemos una definición más que operativa de lo que es un liceo emblemático. Hay una especie de consenso social que nos dice, mire, todos estos colegios que han tenido buenos puntajes, que tienen una historia en la ciudadanía, los vamos a llamar emblemáticos, no que haya una categoría de establecimiento emblemático.
En primer lugar, creo que es bueno porque el recorte, uno podría decir, mire, emblemático también son los liceos cabecera de las regiones, que fueron los primeros en sus regiones y que también atendieron a un porcentaje importante de la ciudadanía de esa región. Quiero señalar que efectivamente si nosotros vemos, y vamos a ver, yo le voy a pedir a la subsecretaria que me ayude con las láminas, ¿podemos partir? Vamos a ver exactamente para hacerlo lo más gráfico y que podamos conversar en términos de antecedentes compartidos. Tal como decía el diputado Belolio, y lo dice porque lo sabe, es que efectivamente si nosotros vemos una trayectoria en el tiempo, no hay grandes diferencias en materia de resultados de la PSU. No hay grandes diferencias. Y podemos verlo por donde lo veamos, que aquí hay una relación casi 1 a 1, no es la única variable, pero la variable socioeconómica sigue siendo, sin lugar a duda, la más definitiva a la hora de explicarnos, y lo vamos a ver con el tipo de colegio y por los niveles socioeconómicos de ellos. Creo que vincular los resultados, buenos o malos, que puedan haber este año con la reforma educacional me parece que es por lo menos temerario. Aquí no hay ni un solo alumno que haya vivido alguna de las medidas de la reforma aún. Ni selección, ni final copago, ni transformación del colegio, ni traslado de una administración municipal a una administración central, aspectos que hemos ido analizando en las distintas leyes que hemos discutido aquí en el Parlamento. Sin lugar a dudas, una reforma estructural es eso, es una reforma que cambia estructuras más permanentes para garantizar que lo que sucede en el aula sea de la mejor calidad posible. No es que nos hayamos olvidado de la calidad adentro del aula, muy por el contrario, pero sabemos que hay aspectos que no maduran en el mismo tiempo. La reforma de la carrera docente, que contó con el apoyo transversal de toda la Cámara, todos sabemos que no es al día siguiente que vamos a tener otros profesores o más jóvenes o mejor preparados, etcétera, sino que tenemos que trabajar con los profesores que tenemos, cómo se perfeccionan, etcétera, y que vamos a ir en el tiempo mejorando ingresos y también exigencia a los profesores. Ese que es un tema al corazón de la calidad, no lo tenemos en pleno desarrollo. Recién en julio de este año los profesores van a empezar a ganar el incentivo que acordamos entre todos entregar a la carrera docente. Por poner un ejemplo, la mejora de la infraestructura. 1.600 establecimientos este año están mejorando su infraestructura de forma sustantiva. Quiero decirle que nosotros cuando asumimos el gobierno había, aunque parezca que no es tan significativo, pero aquí hay parlamentarios de la Araucanía, del Maule, en que habían colegios que todavía tienen letrina. Después de años, no es posible que en el país existan colegios con letrina. Se van a terminar todos como parte del tema de la infraestructura. ¿Eso es calidad dentro del aula? No. Es calidad en el establecimiento educacional, es dignidad donde se recibe a los niños, y esos son aspectos también muy importantes. Quiero decirle que el equipamiento que han recibido los colegios en términos deportivos, en términos artísticos, son fundamentales. Los recursos que hemos entregado a cada uno de los establecimientos municipales, con recursos aprobados en el presupuesto, en esta Cámara también, han sido determinantes para poder contar en cada colegio con duplas psicosociales, con apoyo a los niños hasta segundo básico para poder aprender a leer y escribir de mejor manera. Eso tiene que ver con el aula, tiene que ver con la calidad. Y quiero decirle que tenemos 2 grandes consorcios universitarios para formar a los equipos directivos de los colegios. Uno dirigido por la Universidad Diego Portales, la otra por la Universidad Católica de Valparaíso, que aglutina no solo a universidades chilenas, sino también a la Universidad de Ontario y a la Universidad de California, a Berkeley. Claramente es un esfuerzo que apunta a la calidad, a la mejora, la cantidad de libros de texto, ¿no? Es decir, el tema metodológico. Estamos trabajando con un conjunto de propuestas que han levantado distintos grupos de pedagogos, etcétera, sobre cómo mejorar la enseñanza en el aula. En eso estamos trabajando y el conjunto de estos elementos, señor presidente, nos debieran permitir mirar con optimismo que los cambios estructurales al sistema dado por la reforma van acompañados e irán a un solo objetivo:
que es mejorar la calidad de la educación de niñas y niños en este país. Y esto desde el niño de 0 a 6 años, como también en la educación regular, en la educación técnica profesional, que estamos haciendo un esfuerzo enorme en esa materia, y también en la educación superior. Es una gran reforma, es sistémica y, por cierto, muchas veces vemos pedazos de la reforma, como que no viéramos el dibujo completo de una reforma que está tomando desde la educación parvularia hasta la educación superior. Y, por lo tanto, yo quiero que hagamos este debate porque nos preocupa a todos, no es una preocupación solo del gobierno, una preocupación de todos, cómo efectivamente queda dibujado el sistema educativo, qué rol han jugado los colegios emblemáticos. Quiero decirle y partir por esa frase, nosotros, la ley de inclusión se estableció que los colegios emblemáticos, hasta un 30% de los alumnos podían ser seleccionados de los buenos alumnos de los colegios, de los mejores alumnos de los distintos colegios que podían postular. Después trajimos al Parlamento el aumento al 50%, y ese 20% se cayó, no fue aprobado en esta Cámara de Diputados. Es decir, la idea de que la mitad de los alumnos que entraran a los emblemáticos, justamente temporalmente, en una transición a la espera de que los colegios y liceos del país tengan un nivel como el que tuvieron en el pasado, en el cual la educación privada estaba sujeta a la revisión y a la acreditación que le daba la educación pública. Por lo tanto, aquí el tema no son solo las medidas, sino cómo recuperamos el prestigio de la educación pública. Y en ese sentido compartimos, y qué bueno que lo sepan los colegios emblemáticos, que efectivamente estamos porque realmente se hiciese una excepción con determinados colegios, con determinadas características, porque mientras no pueda salir un muy buen alumno de cualquier establecimiento educacional del país, pudieran salir aún de este lugar sabiendo, como nos ha dicho toda la literatura, que cuando un colegio selecciona a sus alumnos, hay otro colegio que ha perdido muy buenos alumnos y por lo tanto ha perdido lo que se llama el efecto par. El alumno no aprende solo de sus profesores, aprende del medio, del prestigio en que está inserto su colegio. Y en ese sentido, cuando yo saco a este niño que estaba en este colegio y lo paso a este otro junto con otro conjunto de niños seleccionados, lo que estoy haciendo, estoy empobreciendo de alguna manera los colegios de los cuales provienen esos niños, que se van a ver limitados en esta situación. Pero ya que estamos viendo los temas que se han abierto muy ampliamente en la intervención de los dos parlamentarios, 3 parlamentarios que han intervenido antes, yo he querido hacer este planteamiento, presidente, porque me parece que para clarificar cuál es el foco del debate. ¿Podemos seguir, subsecretaria, para mirar? Creo que es interesante ver los resultados. Tenemos... Consígueme agüita, voy a tomar un poco de agüita. En términos generales, respecto a la matrícula de la enseñanza media, los estudiantes, ¿cómo se distribuyen? 20.297 estudiantes provienen de 20 liceos denominados emblemáticos. Equivale al 2,3% de la matrícula de media. 318.000 estudiantes provienen de 819 establecimientos municipales. Equivale al 35,5% de la matrícula. 456.800 estudiantes provienen de 1.664 establecimientos particulares subvencionados. Son el 50,9% de la matrícula. 76.000 estudiantes provienen de 394 establecimientos particulares pagados, significan el 8,5% de la matrícula, y 45.849 provienen de 70 establecimientos de administración delegada, que significa el 5,1% de la matrícula. Es interesante, y en algún minuto analizaremos también qué ha pasado con los de administración delegada, vamos a ver cómo se comportan. ¿Y por qué lo digo? Porque estos liceos son del Ministerio de Educación, entregados en administración a las grandes organizaciones empresariales del país, justamente para garantizarles la formación técnica y la empleabilidad futura de esos estudiantes. ¿Y con qué nos encontramos? El nivel socioeconómico
persiste como el principal factor distintivo de los resultados. Yo quiero que vean las líneas de color. Nosotros tenemos cuál es el porcentaje de estudiantes sobre el promedio PSU nacional por grupo socioeconómico. No es comparable una PSU con otra PSU. Por lo tanto, es cuántos de los alumnos, de acuerdo al grupo socioeconómico, está por sobre el promedio de la PSU. O sea, si el promedio son 500, ¿cuántos están por sobre eso? Y aquí podemos ver incluso comportamientos. Si nosotros vamos del 2010 al 2017, tenemos en la línea azul, que es el nivel socioeconómico alto, va de 92,7 a 91,1, tiene una leve baja. 77,3 a 77,4 es el grupo medio alto. En el grupo medio tenemos 58,6, ahí sube, hay una subida y es interesante porque suben los sectores medios, de 49,8 a 58,6, lo que tiene un significado. Y después tenemos 20,7 a 28,5, el medio bajo, y 11,6 a 13,4, una leve alza en el sector socioeconómico bajo. Quiero que veamos inmediatamente el que viene a continuación para que nos haga el dibujo. Si nosotros miramos el índice de vulnerabilidad del establecimiento, medido como lo mide Junaer, los elementos que tiene a la vista Junaer, es interesante ver cómo se separa en tres grupos esto. Tenemos en el amarillo, que son los promedios de los particulares pagados, que parten en 35,7 y llegan a 35,2, con pequeñas fluctuaciones. Y tenemos al medio 55,2, 59,1, que llegan a 63,2 y 62,1. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los liceos emblemáticos y los particulares subvencionados. Ambos se parecen en su composición y en sus resultados. Yo creo que ese es un tema muy interesante. O sea, el emblemático provienen sus alumnos de un nivel socioeconómico medio equivalente al que va al particular subvencionado. Y después tenemos dos líneas que se acercan finalmente bastante, parten más separadas, que son los liceos de administración delegada, que es el azul, y el rojo, que son los promedios municipales. Esto en términos de índices de vulnerabilidad. O sea, la distancia entre la vulnerabilidad de unos y otros es realmente muy, muy significativa y agrupada en estos tres grupos. Si nos vamos por los porcentajes de estudiantes, aquí viene un aspecto muy importante. Cuando ya controlo el nivel socioeconómico, tenemos que en el nivel bajo, el resultado, tomando el promedio PSU nacional, tomando ese promedio, en el bajo es levemente mayor el municipal que el subvencionado, en el medio bajo es prácticamente igual, no hay mucha diferencia, pero miren cómo se diferencian, claro, porque el N es menor, pero en términos de resultado, en el medio y en el medio alto, el municipal lo hace mejor que el particular subvencionado si vemos estos resultados. En el nivel alto no hay colegio municipalizado y por lo tanto no podemos hacer esta comparación. La verdad que tenemos varias láminas en este mismo sentido que dan cuenta con alguna variabilidad, pero lo que es interesante es que no hay grandes cambios al interior de cada nivel. No hay grandes cambios. Pero sin embargo, y un tema por qué no podemos comparar el tema de la PSU, es porque cada año la prueba, la PSU ordena a todos los alumnos y corta al medio. Esos son los 500 puntos. Pero esos 500 puntos pueden ser distintos al anterior en términos de la dispersión, por una parte, en términos de ¿cómo se llama? Que no lo hace comparable un año con otro. Y lo que va a pasar, y nos va a pasar a futuro, es que efectivamente los colegios mejores, o los colegios, van, en la medida que vayan mejorando los niveles socioeconómicos más bajos, van a ir bajando los otros. Es por cómo es el sistema de la prueba de selección. Es decir, no necesariamente el colegio está más mal, el colegio puede estar igual, pero si los que están abajo están mejores,
mi curva me va a parecer distinta. No sé si me doy a entender con esa explicación, pero efectivamente lo que se pierde en un lado se gana en el otro de alguna manera, pero pudiese ser que el colegio se mantuviera en un resultado similar, medido en cualquier otro tipo de prueba estandarizada, y sin embargo acercarse estas dos puntas de una manera distinta, justamente porque los que están más abajo pueden ir yéndole mejor. Y eso debiera ser un deseable, que nuestras distancias fueran cada día más cortas, menos dispersión en los resultados. Quiero agregar un aspecto que ustedes lo han analizado, que lo ha dicho el rector del Instituto Nacional y que efectivamente sí impacta, y es este gráfico. En el año 2011, claramente la asistencia durante varios meses a los colegios emblemáticos fue muy menor a la que tenía el resto de los colegios, muy menor. O sea, ahí hay una caída en el 2011 que es muy fuerte, llega a 47,6% de asistencia solamente, y si bien se ha recuperado, todavía tenemos un diferencial de asistencia entre el 83,9 al 92,6 entre un subsistema y el otro subsistema. Por lo tanto, todo este periodo del 2011 al 2015, que es lo que tenemos, datos fehacientes, bueno, es una realidad que esperamos revertir, sin lugar a duda, pero que nos muestra que efectivamente hay un factor en no es el único. Nunca podremos explicarnos este tema solo por factores socioeconómicos, ni solo porque se asistió a clase o no se asistió a clase, ni solo por la calidad de los profesores. Es un conjunto multifactorial el que nos va a decir si la cosa va mejorando o no va mejorando. Yo quisiera señalar que creo que es un error sacar conclusiones sobre la calidad de un establecimiento a partir de los resultados de la PSU. Creo que cometemos una injusticia muy grande en eso. Nosotros tenemos que ver la trayectoria. Hoy día nosotros tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que, en conjunto entre el Ministerio, el Consejo Nacional de Educación, la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad, van monitoreando los distintos establecimientos. Hay un ordenamiento de los establecimientos que se les entrega la información a los establecimientos mismos. No se está poniendo en el diario para estigmatizar a ningún niño, a ningún profesor, a nadie. Si un padre de familia quiere saber cómo es el colegio de su hijo o el colegio al cual aspira poner su hijo, basta que entre a la página web y va a saber eso. Pero este ordenamiento, su finalidad es donde ponemos la mayor fuerza para la mejora. Hoy día tenemos un conjunto de establecimientos en el país, particulares subvencionados y municipales, aproximadamente 600 colegios en que tenemos que poner una atención especial porque no queremos que se nos quede ningún colegio abajo. El país tiene la agencia, como digo, que mide la calidad del establecimiento. Los resultados vuelven a indicar que la principal brecha existente, la principal, es socioeconómica. No es la única, pero es, sin lugar a dudas, sigue siendo una brecha muy importante. Y también hay mucha muestra de establecimientos que nos señalan que no es necesario seleccionar para lograr buena calidad. Insisto, porque lo que le puede pasar positivo a un colegio, a nivel del sistema escolar lo estamos empobreciendo. Eso lo puede demostrar cualquier persona que sepa educación, es que efectivamente si nosotros quitamos los buenos alumnos a un determinado colegio, ese colegio y todos sus alumnos le va a costar más salir a flote que a otro. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿cómo? Por un lado, yo comparto, tenemos que tener parte de la élite del país que venga de colegios republicanos, laicos, que representan aquel sentir mayoritario de la nación. Pero por otro lado, también tenemos que dar garantías de que el proyecto y la reforma en su conjunto será la que nos va a entregar los elementos de mejora sustantiva. Yo creo que lo otro, perdóneme parlamentario, yo siento que se haya ido la diputada Hoffman, es disparar al voleo.
Es disparar poco serio respecto de un esfuerzo que no lo está haciendo solo el Gobierno. La Presidenta ha tenido la valentía de levantar esta reforma amplia que abarca los distintos niveles, pero claramente ha sido con el Parlamento que hemos ido sacando todas las leyes y cada una de ellas. Nos quedan dos reformas, una muy importante que ya se discutió en la Cámara de Diputados, como es Nueva Educación Pública. Nosotros le hemos puesto la sumurgencia y en enero va a votarse ese proyecto de todas maneras sí o sí y seguirá su curso. Y después veremos con educación superior, esperamos también que se vote en general durante el mes de enero y con eso, esos son los contornos de la reforma, son los contornos. Y los contornos, cuando se hacen grandes reformas, igual como lo dijimos en la mañana, muchas veces son revisitados porque es difícil imaginar todos los detalles y todas las implicancias que tiene la puesta en marcha de una reforma estructural. Pero eso no nos debe limitar en el tema de enviar la reforma y sacarla adelante. No es porque se hizo mal, no es porque está todo mal. Es fácil decir está todo mal, pero quiero decirles que ustedes son testigos, lo hemos discutido en las comisiones de educación hasta el detalle, meses y meses. Tal vez nos hemos demorado más de lo que preveíamos en sacar adelante la reforma, precisamente para que fueran lo más consensuadas posible y llegáramos a los distintos acuerdos a los que podíamos llegar. Yo quiero invitarlos, estimados parlamentarios, a que si les falta información sobre distintos aspectos de la reforma, nosotros no solo lo entregamos en la comisión, también hemos enviado a muchos de sus mails antecedentes de la reforma para que estén realmente informados. Pero insisto, respecto a esta comisión, a lo que se nos invitó el día de hoy a discutir por qué estos colegios bajan o no bajan en la PSU, yo creo que hemos dado antecedentes que tienen que ver. No nos olvidemos, además, que el Instituto Nacional, más allá de la pérdida de clase o de los problemas que haya debido enfrentar, ha sacado 8 puntajes nacionales este año. El año pasado sacó 6, este año sacó 8 puntajes nacionales. El Carmela Carvajal sigue siendo un muy buen colegio y la mayoría de los colegios que llamamos emblemáticos son muy buenos colegios y esperamos que con el nuevo sistema de educación que reemplazará al municipal y que realmente le dé una relevancia a la educación pública, los colegios emblemáticos sean pivotes del esfuerzo colectivo que debemos desarrollar en red para la mejora de todos los establecimientos educacionales. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Continuando con el debate y en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, damos la palabra al diputado Enrique Waldeisenberger. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, junto con indicarte que no comparto para nada el diagnóstico de la ministra, quiero aprovechar de compartir una reflexión general relativa a las políticas educacionales del Gobierno. Y quiero partir así recordando las ideas de José Ortega y Gasset sobre la revolución. Según Ortega, las revoluciones no se definen por la violencia ni por los cambios políticos, sociales y económicos bruscos, sino por las características utópicas de las transformaciones e ideas que proponen. Según Ortega, los cambios revolucionarios no son fruto del azar ni la fortuna, sino que siguen rigurosamente un programa utópico. La utopía, señor presidente, es el intento de forjar una idea sin otra intención que la de hacerla perfecta como tal, cualquiera sea su incongruencia con la realidad. La utopía es el intento de suplantar la realidad con la idea de una organización política y social perfecta que solamente existe en la cabeza de algunos iluminados. Por lo anterior, permítame así, señor presidente, señalar que este gobierno no es reformista, sino revolucionario, y con su revolución educacional quiere construir la utopía de la igualdad perfecta, quitándole los patines a los que tienen, quitándole la educación subvencionada a los que pueden y prometiendo una gratuidad universal que simplemente no se puede financiar. Este gobierno, señor presidente, es además revolucionario porque una vez que los hechos han demostrado que los cambios propuestos no han dado los resultados esperados, mantiene una fe ciega en ideas que son técnicamente perfectas, teóricamente perfectas, pero que no son capaces de cambiar un centímetro la realidad.
Este gobierno, señor presidente, es revolucionario porque solo ha perseguido una igualdad utópica, pero nunca le ha preguntado a los padres si quieren que sus hijos sean iguales o mejores que los demás. Y en nombre de esta igualdad revolucionaria, también el gobierno abandonó a los liceos emblemáticos y los resultados están a la vista. Y más grave aún, el gobierno nada ha hecho para que los jóvenes idealistas que se toman sus establecimientos educacionales no sigan dañando la educación de sus compañeros. El problema de este gobierno revolucionario, señor presidente, no es la aplicación de sus ideas, sino lo errado de sus reformas utópicas e impracticables. El gobierno, claro que necesita cambiar su gestión, pero por sobre todo necesita cambiar sus ideas. Porque no sacamos nada con discutir sobre los liceos emblemáticos o la PSU si al final del día este gobierno no abandona la igualdad utópica, la equidad malentendida y sus reformas que tanto daño le han hecho al país. Y más complejo es, señor presidente, que todo el mundo concuerda que abandonar los liceos emblemáticos fue una mala idea y que las tomas son un problema que afecta la calidad de la educación pública. Pero lo más notable es que si bien desde el mismo Ministerio de Educación tienen una visión crítica al respecto, lo cierto es que nadie asume ninguna responsabilidad por la instalación de ideas revolucionarias que han demostrado ser impracticables. Y esta parece ser la más dura y pura característica de este gobierno. Nadie asume ninguna responsabilidad por nada ni pone su cargo a disposición. Y esto no puede ser así. Si hubo un resultado dramáticamente malo en los liceos, dramáticamente claves, la máxima autoridad de dicha cartera debe asumir la responsabilidad y se deben aplicar. Gracias, diputado. Continuando con el debate y en el tiempo de la democracia cristiana, le damos la palabra al diputado Mario Venegas Cárdenas. Diputado, tiene la palabra. Dispone hasta ahora todo el tiempo de su bancada. Gracias, señor presidente. Saludar a la ministra, a las ministras y a la subsecretaria. Mire, después de escuchar a los colegas, es claro que esta sesión especial es parte de una estrategia comunicacional que, a la hora del análisis serio basado en los datos de la realidad objetiva, no resiste análisis para una persona medianamente inteligente y voy a intentar demostrarlo. La tercera publicó esto y la tercera, más que informar, desinforma habitualmente como lo hacen otros medios. Porque lo que tenemos aquí es una estrategia política revisionista de aquello que hemos aprobado ya en el Parlamento, como es la ley de inclusión. Eso es. Y aquí nosotros vemos afirmar cosas como que son eslóganes que no tienen ninguna. Con el mayor de los respetos, Pepa Hoffman dice: este gobierno quiere que todos los colegios sean iguales. Nada más lejos de la realidad, porque precisamente este gobierno lo que ha estado haciendo es invitando a los colegios a mirar sus proyectos educativos, a revisarlos, a desempolvarlos, porque muchas veces estuvieron metidos en un cajón, a revisarlos para adecuarlos a la realidad y desde allí, ¿no es cierto?, alcanzar eficiencia y eficacia en términos de logro de aprendizaje cada vez mejor y más significativo para los alumnos conforme a su contexto, a su realidad, a la pertinencia, etc. Otra cosa es que, como se perdió en el juego democrático, hoy día volvamos a insistir y mañosiemos los resultados porque no resiste análisis ninguna persona medianamente informada. Porque veamos, ¿por qué digo que es una operación comunicacional? Porque lo que se dijo, la relación que se estableció era que, como consecuencia de la ley de inclusión, los puntajes en los liceos emblemáticos en la PSU habían bajado. Y oh, sorpresa, ningún colegio de los llamados emblemáticos aún comienza a aplicarse la ley de inclusión y la no selección. Todavía recién estamos en la región de Magallanes y eso es pura y simplemente objetivo. No hay ningún liceo emblemático que haya empezado a cambiar su sistema de selección. Es más,
si se aplicara lo que establece la ley, en donde hicimos una consideración con los emblemáticos, permitiéndole que pudieran, ¿no es cierto?, seleccionar con medios especiales hasta el 30% que provinieran de los mejores estudiantes de los distintos liceos, con una clara medida de inclusión, recién esos niños van a dar, según mis cálculos, me puedo equivocar, la prueba de selección universitaria el año 2025. Entonces, primera, falaz hacer esta relación. No existe, no ha habido, no puede haber relación. Respecto de lo demás, ¿es serio culpar entonces a la reforma educacional, a la ley de inclusión, respecto a los resultados? No, claramente no. Es un invento comunicacional. ¿Pueden los resultados cambiar de un año a otro? ¿Son de exclusiva responsabilidad de los establecimientos educacionales? Claro que sí, pues, pueden, porque dependen de las generaciones, de una serie de elementos. Pero ¿sabe qué? Hasta en eso se equivocan. Porque no me voy a citar yo, voy a usar un artículo interesantísimo que aparece en CIPER Chile de Jorge Fábrega, que es economista, es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica. No creo que este señor sea revolucionario del estilo que mencionaba, doctor en políticas públicas de la Universidad de Chicago, o sea, ya académico además de la Universidad del Desarrollo. Es decir, este no es un colorado, ¿no es cierto?, que viene a... No, él, Jorge Fábrega, dice que haciendo un estudio de la serie completa y llegó hasta el año 2004, no ve ninguna evidencia sustantiva que el Instituto Nacional o el Calmera Carvajal hayan bajado sus resultados sistemáticamente. Es más, dice, se siguen manteniendo entre los 3 mejores resultados a nivel nacional. Es más, dice, si es que ellos hicieran un adecuado, como dice Belolio, parece no interesar los datos, ¿no es cierto?, para hacer políticas públicas, pero que con todo el respeto que le tengo por su intermedio, presidente, a Jaime, que lo respeto mucho, esta vez, llevado por este afán, está haciendo una mala uso de los datos y una mala interpretación de los datos. Y lo dice Jorge Fábrega, ¿sabe lo que dice? Si es que de verdad quisiéramos cruzar estas variables, entonces deberíamos tomar el dato que dice que los emblemáticos, entre ellos el Instituto Nacional, tuvieron 47,9% de asistencia producto de las movilizaciones. Y a pesar de eso, siguen estando entre los establecimientos con mejores resultados en la PSU. Y a pesar de eso, ellos aportaron significativamente para que se triplicaran los puntajes nacionales en esta reciente medición, particularmente en matemáticas, donde superaron los 112 puntajes nacionales. Entonces, estimados colegas, lo siento mucho, pero cualquiera que lea con seriedad se da cuenta de este intento comunicacional, en la que ustedes quieren volver a retomar. Lo hicieron delante cuando el señor, por su intermedio, Van Rieselbergher, no dijo nada sobre este tema. Lo que leyó es un documento que le prepararon con el mayor de los respetos, en que leyó una serie de consignas destinadas a decir que lo que estamos es equivocado, que la ley es más... Bueno, pero si las leyes se discuten aquí y la democracia indica, ¿no es cierto?, que se aprueban conforme a las mayorías que hay. Y eso es lo legítimo. No pueden pretender por estas actitudes mañosas que tergiversan la realidad, pretender revisar con sus propios fines, ¿no es cierto?, una cuestión que ya está sancionada. Otra cosa muy distinta es que nos preocupemos de los colegios emblemáticos, y nos preocupamos. Es más, Belolio, para dar cuenta de mi seriedad en eso, me recordaba que yo le firmé un proyecto de ley en donde él aumentaba del 30 al 40%, poniendo la condición que el 40% de los muchachos fuera, o sea, el sistema de admisión fuera especial en estos colegios. Porque ¿quién va a dudar del prestigio que tiene el Instituto Nacional, ¿no es cierto?, o el Calmera Carvajal y los otros llamados? Pero lo que no se puede poner en discusión es que efectivamente los resultados de estos colegios son consecuencia de un proyecto educativo innovador, de un proyecto educativo, ¿no es cierto?, pertinente, relevante,
o son el resultado de la selección de alumnos que provienen de niveles socioeconómicos altos y con un capital cultural que les favorece. Pero si eso es lo esencial. Mire, y ustedes dirán, no, es que como Venegas hoy día es diputado de la nueva mayoría, ahora les quiero contar que cuando yo era profesor, iniciándome, esto era lo que ocurría en el liceo municipal chico en donde trabajé. ¿Saben lo que hacíamos? Prueba de diagnóstico. Y a todos los alumnos, era una decisión que yo combatía, la directora de la época, los mejores alumnos de Traillén, la prueba de diagnóstico, los mejores al A, los más o menos al B, los malos al C. ¿Cuál era el resultado? Obvio. Los que sacaban los mejores resultados eran siempre los del A. Los que quedaban en la universidad eran siempre los del A. Era una profecía autocumplida. ¿Sabe? Les puedo invitar a mirar una experiencia que yo mismo realicé. Yo dije que eso podía cambiarse, pero para eso hay que cambiar las metodologías en el aula, hay que cambiar el compromiso de los profesores, y allí están mis colegas que les demostré que si uno hace eso, que es reforzar a los alumnos, organizarlos en talleres, ¿no es cierto?, en que se ayuden ellos mismos como pares, es posible que aumenten sus resultados. Y lo hicieron. Yo no sé por qué los colegios emblemáticos se equivocan en una cosa. ¿Por qué le tienen temor a que si mantienen su proyecto educativo con las altas exigencias que tienen, con los muy buenos profesores que tienen, con las muy condiciones que tienen, por qué podrían bajar los resultados de los alumnos que quieren postular a esos establecimientos? Que también son un grupo privilegiado porque no todos pueden. Me habría encantado desde allá en la región de la Araucanía poder venir a estudiar al Instituto Nacional y no me fue posible. Además de la pobreza, era muy lejos. Era muy lejos. Entonces, por favor, vamos a perpetuar este sistema en donde las bases conceptuales del sistema está que hay educación buena calidad para unos pocos, mientras que el resto tiene que repartirse las migajas. Eso es lo que está en el fondo de esto. Yo me niego a aceptar esa realidad. Yo llegué aquí, como muchos, para transformar un sistema que es injusto, y hasta que nuestros colegas no entiendan que este sistema es injusto, no pueden ser el alegato, no pueden hacer el alegato pretendiendo tener la voz de los apoderados diciendo que, ¿no es cierto?, son los apoderados los que querrían que se mantuviera este sistema. No es así. Incluso es posible que lo haya. Pero somos nosotros los llamados a tener una comprensión más profunda de estos fenómenos, mover al sistema, al conjunto del sistema. No me bastan unos pocos. Yo lo que aspiro es que todos reciban. Y aún así tenemos buenos resultados en América Latina. Gracias, diputado Venegas. Nos quedaba más tiempo por parte del Comité de la Democracia Cristiana. Continuando con el debate en el tiempo del Partido por la Democracia, le damos la palabra al diputado don Felipe Letelier. Hasta por 3 minutos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sin duda, la reforma, desde que se anunció, tuvo una oposición. Y claro, el experimento del año 81-82, señor presidente, no fue menor. Chile fue el conejillo de India. Este es el experimento más absurdo que se ha podido llevar a cabo, creo que en pocos países del mundo, pero le tocó a Chile. Qué vergüenza que el 82 la educación le estorbara al gobierno entonces y la tirara al municipio o a los que querían hacer otro tipo de negocio. Cuando aquí se habla de que se le mató el alma a la educación, ¿quién le mató el alma a la educación? La fuerza democrática de este país. Ya que mi querido amigo, colega Feirenberg, tantas veces citó la palabra revolución o revolucionario, yo francamente no la voy a citar porque no corresponde. Creo que la más absurda revolución que se hizo con la educación fue en aquellos tiempos en que le sobró, le estorbó. Le decía yo el año pasado a los profesores, si no son los alumnos, los apoderados los que les faltan el respeto a ustedes. El año 82 ustedes les faltaron el respeto. Y el otro día hablábamos con la ministra precisamente el tema de la deuda histórica, que de aquellos tiempos, cuando se hizo samba y canuta con la educación. Y que yo recuerdo la frase de don Pedro Aguirre Cerda, que gobernar es educar,
En eso estamos, tratando de recuperar aquello, que gobernar es educar, pero no para una élite, no para un grupito, para todas las chilenas y todos los chilenos en igualdad de condiciones. Entonces, cuando nos dicen, ¿quién le mató el alma? Y cuando se habla de calidad, pero por favor, si en este país, cuando yo digo que se hizo Zambi Canuta, con la subvención se hizo cualquier tipo de negocio, menos educación. Se hacía cualquier tipo de negocio, aparte de educación. Cuando un profesor decía, falta un vidrio, no hay recursos, falta no hay recursos, falta un instrumento audiovisual, no hay recursos, porque se hacían otros negocios. ¡Qué vergüenza que hoy día vengan a hacer una defensa cuando sabemos que la realidad es otra, señor presidente! Por eso es que sabemos que esta reforma, desde que se anunció, tiene una oposición. Esto no es más que un tema político, no es un tema técnico. Y ya mi colega Venegas citó algunos especialistas que por supuesto que no son ni de Che Guevara ni Mao Zedong. Son gente obviamente con una mirada y una educación absolutamente distinta, señor presidente. Gracias, diputado Letelier. A continuación, y en el tiempo del Comité Mixto Independiente, damos la palabra al diputado Vlado Mirosevich. Diputado, tiene la palabra. Hasta por un minuto. Gracias, presidente. Bueno, yo extraño de toda esta discusión, presidente, que reflexionemos sobre en qué consiste educar. A propósito de la muerte de Gabriela Mistral, donde ella reflexionaba cuál es el sentido de la educación. Y yo creo que parte del problema de estos resultados es que vivimos en una educación cartesiana. Todavía creemos que la educación consiste en traspasar conocimientos y por tanto las pruebas estandarizadas tienen que medir ese traspaso exitoso o no de los profesores a los estudiantes. Esa manera de entender la educación está absolutamente equivocada y ya quedó en el pasado. Entonces, discutir solo sobre resultados, sobre una base que está en el discurso del método de Descartes, creo yo, ha quedado en el pasado y en este Congreso jamás he escuchado hablar sobre el sentido profundo de qué significa educar. Toda la discusión es económica, sobre estructura. Yo he apoyado mucha de la reforma del gobierno, pero discutamos realmente cuál es la dirección de las cosas. Gracias, diputado Mirosevich, por su intervención. En el tiempo de la bancada del Partido Comunista, damos la palabra a la diputada doña Camila Vallejos. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy breve, simplemente uno le cuesta entender cómo nos gusta de repente perder el tiempo en esta congregación. Por decirlo más suave, me parece que aquí estamos en una situación surrealista. De verdad no se entiende el motivo de esta sesión especial. Porque esta sesión especial se justificó con el hecho supuesto de que la reforma educacional del gobierno de la nueva mayoría estaba afectando a los colegios emblemáticos, liceos emblemáticos, particularmente el Instituto Nacional. Se repitió aquello, los bajos resultados de la PSU, entre comillas, producto de la mala reforma. Y se engañó a la gente. Porque la reforma, particularmente el proyecto de inclusión, que hoy día mismo además aprobamos, un alargue en materia del término del lucro, para el caso de los arriendos, ni siquiera ha sido implementada en el Instituto Nacional. Apenas partió en la región de Magallanes. Es decir, ¿cuál es la racionalidad que opera detrás de los parlamentarios para citar esta sesión especial? Puro show mediático. De verdad que a mí me da vergüenza tener que llegar a este punto de la mentira, de que no hagan perder el tiempo. Estamos en comisiones de salud, de educación, viendo otros temas relevantes y no hacen perder el tiempo con esto. Ninguna relación. Y aunque tuviera relación, decir que se pierde la calidad de las escuelas públicas o de los liceos emblemáticos por los resultados del PSU, cuando en este mismo Congreso y los mismos parlamentarios que citan esta sesión dicen que la calidad del estudiante no se mide con la PSU. ¿Cuántos académicos, cuántas publicaciones se han hecho señalando que la PSU funciona como filtro de clase? Hemos aprobado incluso mecanismos más inclusivos para determinar la meritocracia, como el PASE, donde independientemente del puntaje PSU, 400, 450 puntos, los niños demuestran y los jóvenes demuestran su esfuerzo, sus capacidades, por el rendimiento en su propio contexto.
Entonces, ¿por qué estamos defendiendo? De verdad que no entiendo yo y me cuesta de verdad comprender el objetivo, a no ser que sea simplemente una pequeñez política. Porque realmente seguir legitimando el mecanismo de la PSU como mecanismo de acceso es legitimar la segregación. Y si aquel que cree que hay que defender una educación segregada nos va a llevar a la calidad, está muy equivocado. Si aquel que cree que hay que defender una educación pública segregadora, bueno, habemos algunos que no estamos de acuerdo. Entonces, presidente, yo para finalizar, de verdad que da rabia, da impotencia, porque al final creen que la gente es tonta y operan creyendo que la gente es tonta. Y mienten para que finalmente se instale una idea como sentido común que está alejado de la realidad, instalando una verdad que no es así. Y esa manipulación, presidente, yo la considero intolerable, he dicho. Gracias, diputada Vallejos. Pido la anuencia a la sala para que termine el diputado Mirosevich, ya que el Partido Socialista le ha concedido 2 minutos para redondear su intervención. Si les parece, diputado Vlado Mirosevich. Gracias, presidente, y gracias a la bancada socialista por permitirme terminar. Bueno, yo decía, se ha hablado de calidad, pero ¿qué significa calidad? ¿Qué significa calidad en un mundo de incertidumbre? Y yo creo que hay 2 razones por las cuales educar. Una primera, para aprender a convivir democráticamente en una sociedad. Y de eso la educación actual poco y nada, porque lo único que queremos hacer es matar las humanidades y matar las artes porque parecieran poco útiles. Y eso me parece una ceguera terrible. Pero la segunda razón por la cual educar tiene que ver con aprender a competir. Pero aprender a competir en este mundo no tiene que ver con la PSU. Y ese es el gran error que esta educación cartesiana nos instala, como que los estudiantes debiesen ser buenos alumnos de aprender conocimiento y memorizar conocimiento. Ese mundo se acabó. Lo que hay que hacer es desarrollar ciertas habilidades básicas. Y si un estudiante no sabe leer y no sabe escribir, ¿cómo va a poder tener en los próximos niveles mayor sofisticación? En cambio, lo que tenemos hoy día es una dictadura de la pedagogía y del currículum para que el estudiante tenga más y más conocimiento ascendente. Eso no tiene lógica si es que no tiene habilidades básicas. Creo yo que una educación para el siglo XXI tiene que ver con preguntarse cómo enseñamos a convivir democráticamente y cómo enseñamos a competir. Pero competir significa inventarse la vida según tu propio propósito, tu pasión. ¿Y eso qué tiene que ver con la PSU? La mayoría de la gente que se ha inventado la vida y ha sido capaz de construir un valor en el mundo no ha pasado ni por la PSU ni por la universidad. Entonces, el valor en el mundo no tiene que ver con la cantidad de conocimiento acumulado. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de hacer una oferta con otros. Entonces, eso creo que es una ceguera no solamente de un sector u otro, es una ceguera general, porque con respecto a eso nadie discute. Entonces, las pruebas estandarizadas están fuera de juego, a mi juicio, y la discusión que... Gracias, diputado Mirosevich. En el tiempo de la bancada del Partido Radical Socialdemócrata, le entregamos inmediatamente la palabra al diputado don Alberto Robles. Muchas gracias, presidente. Presidente, más que discutir de la PSU o no la PSU, yo en esta sesión quiero reivindicar y pedir que un tema que discutimos acá en el Congreso se convierta en realidad. ¿Qué es lo que vemos en la sociedad chilena? Vemos que cada vez más la segregación que planteaba la diputada Vallejo está ocurriendo, y aquellos liceos que impedían o por lo menos disminuían que esta segregación se efectuara, hoy día, por ley, lo estamos inhabilitando para hacerlo. Me explico. Cada vez más la sociedad chilena está permitiendo que las élites que toman las decisiones en los distintos ámbitos de la sociedad, tanto económicos como sociales y como políticos, esté integrada por personas que vienen y estudian solo en colegios privados. La gran mayoría. Si uno mira las cifras de dónde se forman las personas que tienen y que vienen de colegios privados, se va a dar cuenta que lo que ocurría en el pasado, donde había una integración territorial, donde había una integración en términos sociales, hoy día no se da.
Si la Escuela de Derecho, de Medicina, de Ingeniería de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, la gran mayoría son personas que estudian en colegios privados y la gran mayoría vienen de Santiago. Si uno mira, cuando yo estudié medicina, casi todos éramos de colegios fiscales y de todo Chile. Hoy día, aquellos que estudian medicina en la Universidad de Chile, si hay contados con los dedos de las manos quienes son de colegios públicos, y solamente el Colegio Instituto Nacional y el Liceo Carmela Carvajal son capaces de incorporar gente a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces, la verdad es que no podemos seguir restringiendo los liceos emblemáticos. Los liceos emblemáticos permiten el desarrollo republicano de Chile. Y aquellos que no entienden que todos los países tienen, a lo menos pocos, pero tienen colegios para que los jóvenes de escasos recursos puedan lograr, a través de los méritos de esos jóvenes, llegar a ser parte de la élite, y no defendemos eso, no estamos defendiendo la República y se la estamos entregando al sistema de mercado y a aquellos que se educan solo en colegios privados en el barrio alto de Santiago. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alberto Robles, por su intervención. Inmediatamente damos la palabra al diputado don Romilio Gutiérrez. El diputado tiene la palabra. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a las ministras y a la subsecretaria de Educación. Creo que este debate es muy interesante porque pone sobre la mesa un tema de preocupación, y que es la calidad de la educación. Y es cierto, ha sido el esfuerzo de los últimos gobiernos por avanzar en esta materia. Y se han tomado una serie de medidas en diferentes ámbitos. La ministra lo decía: infraestructura, equipamiento, condiciones de trabajo de los profesores, material educativo, formación de los profesionales de la educación, acceso a mejor perfeccionamiento para los directivos y directores que lideran los proyectos educativos. Pero lamentablemente todo ese esfuerzo no se refleja en los resultados académicos. ¿Y por qué se pidió esta sesión especial? Porque los últimos resultados de la PSU dieron una información también que preocupa. Que, por ejemplo, un colegio que es símbolo de la educación pública y que ha permitido que muchas personas y jóvenes de los sectores medios, de los sectores vulnerables con excelencia académica, puedan tener en la educación el ascensor social que les permite acceder a nuevas oportunidades de educación superior, salió del top 100. Nos guste o no nos guste, hoy el sistema que permite acceder a la educación superior y a las instituciones con mayores niveles de exigencia es la PSU. Y si a un colegio le va mal, ese joven no puede entrar a estudiar medicina o derecho a la Católica o a la Chile. Y se han ido sumando otras instituciones. Y cuando una familia, una mamá o un papá, busca una matrícula en un colegio de excelencia, sabe que es, primero, un establecimiento educacional con exigencias y que su hijo va a tener que estudiar. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que ese colegio le va a permitir a esa joven acceder a nuevas oportunidades de la educación superior. Y eso es lo que queremos transmitir. Nosotros estamos conscientes del esfuerzo que se ha hecho y hemos apoyado algunas de esas iniciativas, y otras estamos en contra porque creemos que van en la dirección equivocada. Cuando uno se preocupa más de la infraestructura, del RUT, del sostenedor, como lo ha dicho el diputado Belolio, o de los fierros, eso no ayuda a la calidad. Y los propios profesores lo han manifestado en múltiples oportunidades, que tenemos que invertir más en la sala de clases, porque ahí es donde se juega el partido de verdad. Y estos resultados de la PSU están demostrando que no lo estamos haciendo bien. Y si bien es cierto, estos resultados no se pueden atribuir a la reforma que está en marcha, son señales. La ministra ha dicho, uno no puede aislar un factor como responsable de todos los resultados. Tiene toda la razón. Pero la señal que estamos dando cuando se elimina la selección es decir, mira, no importa el esfuerzo personal, no importa el mérito académico, por lo tanto, esforcémonos menos. Y la educación es trabajo, es esfuerzo, y eso es lo que tenemos que motivar y hacer. Y yo creo que en eso todos tenemos responsabilidad. Y aquí tenemos que discutir más las reformas, analizarlas en su mayor profundidad, porque el efecto es en el mediano y largo plazo. Y ese es un deber que tenemos, y por eso yo espero que esta sesión... Continúe con cargo a su bancada, diputado Gutiérrez.
no sea tiempo perdido, sino que nos permita tener ese debate elevado, donde cada uno pueda hacer valer sus puntos de vista y nos permita tomar medidas que de verdad fortalezcan nuestra educación, especialmente la educación pública. He dicho, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. En el tiempo del Partido Socialista hará uso de la palabra el diputado Fidel Espinosa. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las ministras presentes, Paula Narváez, la ministra del Piano, como la subsecretaria. Señor presidente, yo quisiera partir mi intervención refiriéndome a lo último que ha señalado en esta sala el diputado Romilio Gutiérrez, que con mucho respeto además y con bastante elegancia ha dado en definitiva una visión de lo que él considera importante para mejorar la reforma. Y creo que la ciudadanía tiene que ser testigo, porque los hechos así lo demuestran, que es justamente lo que estamos haciendo, como gobierno y como parlamento. De hecho, diputado Gutiérrez, por su intermedio, presidente, hoy día en la mañana aprobamos un proyecto de ley que va en la línea de lo que usted está diciendo. Revisar las reformas, mejorar aquellos aspectos que son importantes para que haya más instituciones que se sumen al proceso, que renuncien al lucro, que ese ha sido el elemento central que ha llevado la discusión durante estos largos meses de trabajo, años ya. Y por lo tanto, efectivamente, una ley no es que sea mala cuando sufre perfecciones, muy por el contrario, todas las leyes son perfeccionables. Lo importante es tener la claridad de cuál es el momento adecuado para aplicar esos cambios y esas modificaciones que son importantes para mejorarlas. Y justamente esta reforma educacional ha tenido ese mérito. En el camino se han ido presentando dificultades, ¿cierto? Porque ninguna ley es perfecta. Pero también en el mismo camino hemos encontrado un Ejecutivo que ha puesto sobre la mesa los temas que permiten resolver esas dificultades. Y por eso hoy día, con una amplia mayoría, casi 90 votos, aprobamos en la mañana un proyecto de ley que va en la línea de lo que el diputado Gutiérrez señala. Mejorar, ¿no es cierto?, obviamente, las reformas cuando tengan aspectos sustanciales que vayan en la línea justamente de lograr, obviamente, avances en las materias que hoy día nos convocan. Y hemos tenido una discusión sobre un tema que me parece también importante decirlo. A lo mejor no voy a tener el tiempo para poder expresar todo lo que aquí tengo punteado, pero sí quisiera, por ejemplo, referirme a algún aspecto importante. La diputada Hoffman decía en su intervención de qué han servido los millonarios recursos destinados a la educación. Y efectivamente eso es no abrir los ojos al país que hoy día tenemos, donde efectivamente desde la educación preescolar, como lo dije en la mañana en mi intervención, tenemos hoy día un modelo distinto de cómo los niños más vulnerables, no importa de la población que nazcan, no importa del sector rural en donde desarrollen su vida, hoy día tienen calidad, tienen infraestructuras que ya se las desearía cualquier jardín infantil en Las Condes o en la Dehesa. Y eso es lo que estamos haciendo como gobierno. Y ahí se está invirtiendo la plata. Porque yo siento orgullo cuando veo también que en la gratuidad, independiente de las críticas que aquí algunos han vertido, en el tema de la gratuidad uno se siente orgulloso, ministra, por su intermedio, presidente, cuando se encuentra con un padre o madre, obrero o una dueña de casa que te dice, gracias a usted porque mi hijo lo tengo estudiando una ingeniería o medicina o veterinario o lo que sea. Ahí se está invirtiendo la plata, diputado Hoffman, en ese tipo de cosas. Y seguramente nos falta mucho y seguramente tenemos que mejorar en muchos aspectos. Pero aquí lo que no se puede desconocer es justamente de que en estos años hemos tenido un gobierno que ha impuesto una reforma que ustedes la satanizaron del primer día. Dijeron que iba a significar el cierre de cientos y cientos de colegios. Me acuerdo que Rojo guardaba el diputado una cifra que era estratosférica, hasta nosotros nos asustábamos. Pero eso no ha ocurrido. Muy por el contrario, esos mismos colegios hoy día y esos mismos sostenedores han ido diciendo las reformas positivas, dennos más plazos, y eso es lo que hicimos hoy día, dar más plazos para que se adecúen a esta reforma educacional. Es insólito, por otra parte, con todo el respeto que le tengo al diputado Belolio, que él diga que no hay que mirar los datos para hacer las políticas públicas. Es insólito, porque también hace una semana atrás aprobamos en esta sala un feriado para el 19 de abril porque vamos a tener un censo nuevo. Y algunos dirán, ¿pero qué tiene que ver el censo con esto? Claro, porque se hizo mal el censo pasado y por lo tanto tenemos que hacerlo de nuevo, porque los datos que nos va a generar el censo son relevantes para la aplicabilidad de las políticas públicas del futuro. Y en educación, diputado Belolio, usted lo sabe
muy bien, y usted ha sido un destacado miembro de la Comisión de Educación, sabe que las políticas y las estadísticas, los datos son claves para la aplicabilidad de políticas públicas pertinentes que vayan en el propósito de mejorar la educación. No quiero terminar mi intervención sin decir de que encuentro un poco serio el decir poco menos que algunos. Yo creo que el diputado Gutiérrez por lo menos ha tratado de decir que no es así. Pero hay algunos que aquí han tratado de vincular los malos resultados de la PSU o algunas bajas menores de los resultados de la PSU con la reforma, y todos sabemos que eso no es así. No podemos tener un debate serio si ponemos sobre la premisa algo que sabemos que no es así, que puede ser bueno a lo mejor para la cuña de la televisión de los 30 segundos, pero que no tiene ni un sustento, porque los resultados todos sabemos que se van a ir midiendo en el mediano plazo. Y muchos aquí hablan de la calidad de la educación, muchos hablan de la calidad, cómo mejorarla, pero tenemos una base que viene mala por muchos años y que hemos decidido modificarla. No podemos comparar a profesores que tienen que lidiar con 20 alumnos en la sala de clase con profesores que tienen que lidiar con 50 o 45 en la educación pública. Y eso tiene que ir avanzando, mejorando. No va a ser un proceso fácil, pero es un proceso que tenemos que construir entre todos y buscar las cosas positivas. Lo de la mañana, a pesar de que tuvimos diferencias, fue un debate que al final todos terminamos concordando con el voto, o la gran mayoría, de que había que hacer esas modificaciones, porque si no las hacíamos, claro que corríamos el riesgo que muchos establecimientos dijeran no podemos seguir. Entonces, desde ese punto de vista, presidente, más allá de decir de que esta sesión especial, porque todas las sesiones especiales tienen una importancia, lo importante es que todos trabajemos para mejorar la educación en Chile, pero que no lo digamos solo en el discurso, sino que lo hagamos en los hechos. He dicho, presidente. Gracias, diputado Espinosa. Continuando. Presidente, un segundo. Estamos a punto de iniciar la Comisión de Economía para que quede registrada, porque nos tenemos que retirar de la sala. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, se hace presente que paralelo a la sala hay una cantidad importante de comisiones funcionando: la Comisión de Agricultura, Constitución, Educación, Salud, Hacienda, Relaciones Exteriores y Economía, como hace el punto la diputada Fernández. A continuación damos la palabra al diputado Giorgio Jackson, quien además ha sumado minutos o segundos pendientes de otras bancadas, cosa que tomamos debida nota por parte de esta secretaría. Se tomó nota, diputado Espinosa. Muchas gracias, presidente. La verdad es que saludar a la ministra, a las ministras. La verdad es que quienes pidieron esta sesión especial, además de un show, están haciendo el ridículo. Y me refiero a los que sistemáticamente han rechazado en este Congreso medidas para fortalecer la educación pública bajo el eufemismo de que esto sería discriminatorio. No contentos con tal hipocresía, quienes tienen títulos de prestigiosas universidades extranjeras intentan relacionar una reforma que comienza a implementarse en el futuro con los resultados que vimos el año pasado, el 2016. Jorge Fábregas en Ciper Chile, Gonzalo Yarzún y Eduardo Santa Cruz hoy día en El Mostrador destrozan con argumentos técnicos, académicos y distintas series de tiempo el por qué esta ridiculez de intentar aprovecharse políticamente de un resultado de una PSU con una estrategia política para tratar de atormentar reformas que todavía ni siquiera se empiezan a implementar. Y para ir al fondo, quien crea que disminuyendo la capacidad de discriminar de los liceos emblemáticos los está destruyendo, realmente poca fe le tienen a sus maestros, a su historia, a sus prácticas pedagógicas. Implícitamente están admitiendo que su calidad no depende del esfuerzo en sus aulas, sino que del proceso de selección. Pero la educación hasta cuarto medio es obligatoria y no debiésemos tener en ese proceso de selección, no debiésemos incorporar a los 12, 13 años la variable mérito, que poco podríamos decir de un chico de 12, 13 años que es el mérito, sino del derecho a la educación que el Estado tiene la obligación de proveer. Estudios de supuesto valor agregado que tanto gustan citar, como el de Ursúa, además de redundar en la lógica estandarizada, miran solo un lado de la moneda y no toman en cuenta cuánto pierden los estudiantes por quedar fuera de este sistema de selección. ¿Vale la pena ese costo social de tener colegios de desesperanza prendida como los 890 colegios que no alcanzan los 450 puntos en sus máximos en la PSU? ¿Vale la pena ese costo social, ese daño colateral, para obtener un puñado de liceos en un ranking y así aparentar una supuesta vitalidad de la educación pública, mientras el otro 90% de los establecimientos públicos y sus estudiantes terminan, citando a los prisioneros, bailando y pateando piedras? Quienes son los mejores maestros, donde ponemos nuestros principales esfuerzos de política pública, tiene que ser precisamente en los liceos que recojan a los estudiantes que más les cuesta. Los estudiantes que están más en la vulnerabilidad, aquellos que tuvieron más problemas de aprendizaje.
Eso debiese ser una política solidaria en materia de educación. Y por lo mismo es que con mucha fuerza me voy a seguir oponiendo a los procesos que intentan discriminar a los estudiantes por las coyunturas que han tenido. Los datos son evidentes. Nadie dice acá que el Instituto Nacional, que el Liceo Carmela Carvajal sean colegios de élite, pero evidentemente los datos muestran los colegios municipales y los de administración delegada tienen una vulnerabilidad mucho mayor que los establecimientos que hoy día se denominan liceos emblemáticos. Es natural porque sus procesos de selección hicieron que se discriminaran los otros escuelas públicas. Por lo mismo, ministra, tan importante el proyecto de fortalecimiento de la educación pública cuya idea es legislar, la derecha rechazó en esta Cámara. Quienes se lavan la boca hoy con la educación pública fueron los mismos sectores ideológicos que sistemáticamente la han destruido y no han permitido su recuperación. Por lo mismo, ministra, le pido encarecidamente, no les dé piso ni en la Cámara ni en el Senado esta hipocresía y no aumenten la selección de estos buenos liceos a través de indicaciones en el proyecto de municipalización. No caigan en ese chantaje porque le van a estar haciendo un flaco favor en el mediano plazo a la educación pública. Por favor, les pido que tengan fuerza porque ya sé que las presiones políticas para aumentar esa selección va a seguir en el Senado. Pero vemos quienes públicamente estamos dispuestos a dar la cara por una política responsable, sensata, que se parezca más a la de los países desarrollados donde tienen más del 90% de la educación pública y no lo hacen seleccionando. Por eso, ministra, quería denunciar esta hipocresía. Le agradezco los minutos y los segundos que me entregaron otras bancadas, pero realmente apasiona y da rabia una situación que se aprovecha políticamente cuando probablemente todos los que la citaron y la firmaron rechazaron el fortalecimiento de la educación pública sistemáticamente en los presupuestos 2014-2015 y en lo que fue el proyecto para fortalecimiento de la educación pública el año pasado. He dicho, presidente. Gracias, diputado Jackson. En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia damos la palabra al diputado Miguel Ángel Alvarado. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Queda claro que la sesión son temas de proyecciones futuras que algunos pueden plantear que va a tener la educación en Chile. Pero yo me quiero referir también y aprovechar la oportunidad ante el Parlamento de plantear una situación más de fondo, pienso yo, que es la PSU, la famosa PSU. Significa que a todos aquellos que les fue mal, y no estoy hablando de los emblemáticos que me merecen mucho respeto, significa que ellos no tienen ningún futuro en esta sociedad, que están frustrados, estigmatizados y aislados, y hemos visto las cifras, en casi una década no cambia absolutamente nada. Creo que esto nos debe llamar a una reflexión mucho más profunda, donde el poder siempre se ha esforzado en impedir que se desarrolle un pensamiento crítico en la sociedad. Se pretende instalar una educación basada en la prioridad de satisfacer al mercado laboral y que el estudiante ingrese a él rápidamente. Una desconexión del ambiente cultural, un enfoque acrítico, individualista, sumiso, competitivo y poco reflexivo para inculcar la pasividad política y el sometimiento a la dictadura del mercado. Créame, presidente, y saludar a la ministra, que vengo de un colegio no emblemático, de la A9 de Valle. Y fíjese que con gran orgullo el puntaje promedio son 500 puntos. Y eso estamos hablando de la mayoría de los estudiantes en Chile. Ninguna posibilidad. Tenemos un modelo educativo que necesita cambio urgente, con una endogamia profunda en los particulares, que también le hace daño a ellos, porque creen que esa sociedad que están construyendo entre cuatro paredes, y todos sabemos la élite de esos colegios quiénes son, y porque también muchos hijos de los que están acá están en esos colegios particulares, desconocen lo que es la realidad, desconocen lo que es el mundo, el Chile actual, y solamente vienen a despejar su mirada cuando están entrando en algunas universidades. Por eso, presidente, que en Chile se vive un fenómeno de burbuja, de este aislamiento, de esto de ir a chanear que hacen los adolescentes, de esto de ir a dar ayudas temporales con una mirada patronal futura que la mantienen. Igual que la verdad es la virtud central de la ciencia, el valor principal de la sociedad es la justicia. Y yo recomiendo leer a Rawls en este aspecto. Nosotros tenemos que modificar la lotería social, el contexto social. La lotería natural, que es azarosa, depende de donde nazca, donde sea, esa quizás no la podemos modificar mucho. Pero el contexto segregado, discriminador que tiene esta PSU, eso tenemos que cambiarlo. No es lo mismo dar una PSU después incluso de un año de un preuniversitario. Y eso no se ha tocado en Chile. Las ganancias millonarias que tienen los preuniversitarios. Otro mercado anexo que resulta de esto. La sociedad chilena en materia educativa tiene un modelo de la Edad Media y de la Antigüedad. Por el solo hecho de haber nacido
se heredan beneficio por sangre o por la buena herencia. Una idea que está consagrada en la tradición política y ética de la Edad Media. Eso es lo que tenemos que descubrir y dar la mirada del Chile actual. Si no, esto va a seguir sembrando la segregación. ¿Qué le podemos decir entonces, más allá de los colegios emblemáticos que estamos discutiendo? ¿Qué le podemos decir a más de esos 800 colegios o el chico que se esforzó derechamente? Pienso en eso, en los municipales, a lo mejor eso debería haber sido esta sesión. Que se ha esforzado, que tiene un 6.8 de promedio, tiene buen rendimiento académico, pero postula y con gran éxito tiene un puntaje de 600 puntos y él quería estudiar medicina. Cero posibilidad, cero posibilidad. Yo llamo a los legisladores a dar una mirada más de fondo de la PSU, que es segregadora y discriminatoria. La PSU se tiene que eliminar en Chile. Se tiene que eliminar absolutamente. No sirve. No puede ser que a los 18 años un joven frustre su futuro. ¿De qué estamos hablando? Veamos los problemas de salud mental que tiene este país y muchos se dan por eso. Porque tenía aspiraciones, tenía sueños, tenía inteligencia, capacidad, rendimiento. Pero va a dar esta PSU comparado con otro que tiene un año de un preuniversitario, puedo dar los nombres de los preuniversitarios si me apuran, ¿qué posibilidades va a tener? Ninguna posibilidad. Eliminar la PSU. Gracias, diputado Alvarado. En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente está inscrito el diputado Jaime Belolio. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, al diputado Jackson, por su intermedio, dice que le apasiona mucho esto, a mí también. Y me apasiona especialmente cuando hay algunos que vienen acá, dicen que nada importa, dicen que lo que ha pasado en los años pasados es que la derecha ha tratado mal las escuelas públicas, cuando lo que más daño le ha hecho a la escuela pública son los paros y las tomas en los liceos emblemáticos. Esos estudiantes, ¿y quién se hace responsable de eso? De que esas familias hayan tenido 13 meses menos de clase. ¿Quién se hace responsable de que esos estudiantes hoy día no puedan acceder a las mejores posiciones en las universidades más selectivas? ¿Quién se hace cargo de eso? Pareciera que no importa. No basta el crecimiento económico para que un país progrese, sino que el crecimiento de las personas. Y por eso necesitamos un progreso sostenible, que tiene base en una sociedad inclusiva, preocupada de las nuevas vulnerabilidades y desafíos. Por ejemplo, de los adultos mayores, del Sename, del cual se habla mucho pero no se hace nada, de los marginados. Una sociedad de colaboración, a diferencia de lo que nos presentan acá, en que solamente tiene que haber una hegemonía estatal en lo público. La sociedad de colaboración implica que las personas podemos construir lo público. Y, por supuesto, una sociedad de oportunidades, donde se valora el mérito y el esfuerzo. Lo que te lleva lejos es tu talento, no el pituto, no el apellido, no la comuna donde naciste, ni si el diputado quiere darte o no el cupo para que entres a la universidad. Esa es la base de la sociedad de oportunidades. Y esta disputa ideológica que tenemos acá es la mejor demostración de cómo esa nueva izquierda tiene de rodillas a la nueva mayoría. Tiene dos componentes esenciales, el igualitarismo y la hegemonía estatal. Y por supuesto que como es neogramsciana y como siguen a la Clau, creen que lo real y lo posible es algo que obedece puramente al discurso político. Por eso es que lo vemos acá de manera permanente todas las semanas. Reconocen de hecho que Chile ha tenido un proceso de modernización gigantesco, pero lo miran con asco, con desconfianza, y quieren usar los evidentes problemas de ese proceso de modernización, sus patologías, como una excusa con la retroexcavadora para echar abajo lo que hemos avanzado como chilenos en los últimos 30 años. Y a partir de esa ideología es que se desprende el ninguneo completo y total al mérito, la desvaloración de la evidencia, la molestia frente a la diversidad, la autonomía de los proyectos educativos, el intento siempre de querer decir que lo estatal es per se bueno y que per se es malo lo que no viene de allí, promediar la calidad para que ojalá nadie pueda distinguirse. Lo que está puesto en discusión en educación es la visión que tenemos sobre dignidad humana y sus derechos, sobre libertad y sobre sociedad. Una sociedad que realmente valora el mérito, pone acento en la educación como una formación integral. Me extraña que el diputado Mirosevic, por su intermedio, haya dicho que nunca ha escuchado acá a alguien hablar sobre el objeto de la educación, cuando cada vez que hablo hago exactamente eso. Pero lamentablemente no compartimos quizá esa visión. Yo creo que hablar de educación es hablar del máximo desarrollo intelectual, físico, emocional y espiritual. Es formar hombres y mujeres libres. No es un vaso por llenar, sino que un fuego por encender. Y de allí se desprende la importancia de la libertad de enseñanza. Porque algunos acá la minimizan, la patean, porque no les gusta simplemente. Y yo me pregunto, ¿qué república cree que su élite tiene que formarse exclusivamente en las escuelas particulares pagadas? Algunos dicen acá no pasa en ninguna otra parte del mundo. Están completamente equivocados, están mintiendo.
Inclusive en Cuba, lugar en el cual muchos de ustedes adoran, allí también existen escuelas emblemáticas que seleccionan. Algunos dicen acá, mire, es profundamente injusto que haya algunas escuelas que son muy buenas porque seleccionan. Lamentablemente, la historia de la ministra de Educación, por su intermedio presidente, que nos dice que acá que al seleccionar se desmejoran las otras, significa entonces es mejor que todos estén un poquito peor a que algunos estén mejor. Esa es una ideología que no funciona en ninguna parte del mundo. Es la ideología que rechaza el mérito y el esfuerzo y el talento y que lleva a que haya movilidad social. Eso es lo que está puesto aquí en discusión. Si queremos que la élite republicana se forme solo en escuelas particulares pagadas, segregando el país o no. Y yo no lo quiero. Nos dice, mire, mejoremos la educación pública. Por supuesto que sí, hagámoslo. Ahora, ¿de dónde se deduce que al juntar las comunas en servicios locales de educación vamos a tener mejor calidad de la educación? Si lo que queremos es que la escuela del barrio al cual puedan acceder cada uno de los chilenos sea de calidad para que impliquen más oportunidades, más valores y más virtudes, mejoremos esa escuela. En vez de 60 liceos emblemáticos, Liceo Bicentenario, que no nombró la ministra como emblemático, hagamos 600. Hagamos 600. Y después sigamos mejorando. Cuando se dice que la aspiración es a tener una tómbola como la que tiene Massachusetts, lo primero que hizo Massachusetts fue mejorar la calidad de la educación pública para que luego aquellos que accedían a esas escuelas no fuera o las oportunidades o no las oportunidades. Algunos dicen acá, mire, cambiemos la PSU. Qué bueno que estemos de acuerdo en cambiar la PSU, pero quienes hicieron la PSU redactaron la reforma de inclusión. Por tanto, difícilmente podamos poder cambiarla si no cambiamos esa ideología que pretende controlarlo todo. Lamentablemente, aquí lo que se ve es un desvalor del mérito, un desvalor de lo republicano en su esencia. No puede ser que nos digamos que es mejor que todos estén un poquito peor, para que algunos no distingan. No es posible que los liceos emblemáticos, que los liceos bicentenarios se hayan transformado en los últimos años, en vez de aquello que significa un ascensor social, movilidad social, en los malos de la película. ¿Cuándo se transformaron en eso? Y si no ha pasado nada, diputado, como aquí se dijo, mire, aquí no ha pasado nada, déjeme preguntarle algo. Si lo único que importa es el capital cultural que tienen los niños cuando acceden al colegio, ¿por qué los señores diputados no tienen a sus hijos en las escuelas municipales? ¿Por qué no los tienen ahí? No, pues, como sabemos que sí importa, queremos que haya más oportunidades. Si ha pasado algo terrible en las escuelas y liceos emblemáticos, han matado su alma de la calidad y yo no quiero eso. Muchas gracias. Finalmente, en el debate le damos la palabra al diputado Felipe Casta por 5 minutos. Gracias, presidente. Qué alegría ver hoy día a algunos preocupados por estudios, por números, porque probablemente no hay nada más ridículo e hipócrita que hacer reformas como las que se han hecho, donde no han mostrado un solo estudio sobre cómo va a disminuir la segregación que tanto hablan. No han mostrado un solo estudio, y yo los desafío a hacerse cargo ustedes que están a cargo de las reformas, que las han enviado al Congreso y las han aprobado. Y ustedes saben, ministra, por su intermedio, presidente, que el país va a tener más segregación después de estas reformas, porque estos colegios emblemáticos son los que integran, son los que permiten que grupos socioeconómicos distintos se encuentren y que no sean solamente aquellos que tienen recursos y dinero los que puedan acceder a una educación de excelencia. Y cuando aquí se dice, no, es que todavía no ha tenido impacto las reformas, qué bueno que reconozcan que todavía pueden empeorar aún más. Y les quiero decir algo, los que creen que todavía no ha tenido impacto las reformas, les invito a que vean este gráfico, que muestra cuántos alumnos del Instituto Nacional dejaron ese colegio el año 2014, cuando se ingresó esta reforma y se aprobó en esta Cámara de Diputados. El ranking de notas, otra reforma que se ingresó 2 años antes, también ha tenido efectos nefastos. Entonces yo los invito, querida ministra, a quien respeto mucho, que por favor háganse cargo y dejen de tirar la pelota al córner diciendo, no, es que no tenemos evidencia. Bueno, demuestren ustedes la evidencia de una vez por todas de cuándo vamos a tener una educación pública de calidad, para que no sea la cuna la que marque tu destino. Porque el fracaso y la razón por qué esos muchachos eligen los colegios emblemáticos es porque la educación pública ha fracasado. Y porque muchas veces el Ministerio de Educación que usted preside también es un botín de campaña, lleno de operadores políticos, lleno de personas que llegan ahí por cuoteos políticos de sus partidos políticos. Y todos lo saben, no se hagan los locos acá. Y de hecho tenemos a connotados diputados de acá que pusieron a sus amigos en ese ministerio y que no hay nada más hipócrita que lavarse las manos por la reforma que saben que hicieron
y que ha tenido cero impacto en inclusión y cero impacto en calidad. Entonces, si vamos a hablar en serio de que los estudios importan y que la evidencia empírica importa, los desafío a que muestren un solo estudio para que efectivamente logremos construir un país más justo. Porque convengamos que todos queremos en esta sala, y parece que algunos quisieran hacer notar de que no, algunos nomás quieren un país más justo, todos queremos un país más justo. Pero si no hacemos una reforma estructural, y usted sabe también, ministra, que es un error ético no haber destinado la mayor cantidad de los recursos de la reforma tributaria a los niños primero. Es un error ético, es una falta a la moral no haber partido por mejorar justamente la educación pública. La OCDE nos ha dicho con todas sus letras, imposible tener una educación pública de calidad, subvencionada o municipal, porque lo público no es solamente lo municipal. Imposible tenerlo si no invertimos del orden de 170.000 pesos al menos por niño. Estamos hoy día del orden de 90.000 pesos. ¿Qué prefirieron? No, destinar los recursos de la reforma educacional a los que marchan, a los que pueden paralizar muchas veces el país. Los niños que no marchan se quedaron al final de la fila. ¿Por qué no pusimos primero a esos niños, a esta educación pública? Hoy día todos se llenan la boca, no, que queremos efectivamente más inclusión. Bueno, partimos construyendo el 5.º piso de la casa, en vez de haber partido justamente por donde se genera la desigualdad de oportunidades en Chile, que es en los primeros 8 años de vida. Y todos lo saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el ministro de Educación previo a usted, ministra, Eiseguirre, se comprometió porque sabía en su foro interno que quitarle los patines a esos muchachos que por su esfuerzo, a esa madre de familia que trabaja en la feria y que su hijo sabe que puede llegar a una educación de excelencia, si es que se esfuerza porque puede acceder a estos liceos emblemáticos, pueden tener efectivamente una luz de esperanza. Y no queremos una élite en Chile que sea simplemente una élite donde venga de colegios particulares pagados, porque la gran injusticia en Chile está en la brecha entre los colegios particulares pagados y el resto de la educación. ¿Y por qué? Por una razón muy simple: tienen muchos más recursos. Y por eso en 2015, en un acuerdo transversal de distintos diputados de distintos partidos políticos, ingresamos un proyecto de ley que hoy día duerme en el Congreso. Un proyecto que repone la selección por mérito y que obliga que los colegios emblemáticos tengan un 40% de sus alumnos provenientes de los sectores más vulnerables. Termino agradeciéndole a los representantes de estos liceos emblemáticos que se encuentran en las graderías y que efectivamente nos han entregado una carta pidiéndole a usted, ministra, que ojalá se haga cargo y podamos tener un país más justo donde el mérito y no sea simplemente la tómbola la que determine los sueños de estos niños. Muchas gracias. Gracias, diputado Kast. Hemos llegado al término de esta sesión. Hacemos presente que la intervención de la ministra está también en el pupitre electrónico de cada señora y señor diputado previo a la votación. Corresponde entonces pronunciarse sobre las propuestas de resolución y el señor prosecretario dará lectura a la parte dispositiva de la resolución número 791. Señor presidente, la propuesta de resolución 791 es suscrita por el diputado señor Jaime Belolio, don Alberto Robles, don Leopoldo Pérez, la diputada Carla Rubilar, don Felipe Kast, don Pedro Brown, don Pepe Out, don Marco Antonio Núñez, don Romilio Gutiérrez y el diputado Rojo Edwards. Y en su parte dispositiva señala que la Cámara de Diputados acuerda oficiar a su excelencia la Presidenta de la República para que instruya a la ministra de Educación y al ministro secretario general de Gobierno para que le den urgencia y prioridad al proyecto Boletín 10.113-04, cuerpo legal, que busca garantizar que los establecimientos educacionales reconocidos como de alta exigencia o de rendimiento académico destacado puedan seleccionar a sus estudiantes a través de los procedimientos especiales de admisión que implementen. Con todo, al menos un 40% de su matrícula en cada nivel educativo deberá estar integrada por estudiantes provenientes de familias pertenecientes al 40% más vulnerable del total nacional, de acuerdo al instrumento de caracterización socioeconómica vigente. Los estudiantes que pertenezcan a este grupo en cada establecimiento podrán también ser contabilizados para efectos de lo establecido en el artículo 6A bis del Decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 y de lo dispuesto en la ley número 20.248 sobre subvención escolar preferencial. Leída la resolución, ponemos en votación la propuesta de resolución número 791. En votación, señor secretario.
No hay sistema, presidente. No se me mueve nada. Está malo. En votación. No hay votación. Sistema. ¿Cómo irá a funcionar con los 155? ¿Esa era culpa del sistema, no? Presidente, ¿cuál estamos votando primero? ¿El 792 en votación o el la propuesta 791? que acaba de leerse, que es la número 791. Estamos en votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Cerrada la votación. Por la afirmativa, 48 votos, 18 en contra, 8 abstenciones. Aprobada la presente resolución. Presidente. No marcó, presidente. Bueno, como su resultado no innova en el resultado definitivo, pasamos a agregar su diputado Chilling por... En contra. Diputado Rocafull, en contra. Diputado Saldívar, en los mismos términos. Tomamos nota por parte de... A favor, presidente. Señor secretario, tome nota de la votación del diputado Chain. Diputado Vallespín por abstención. El señor prosecretario a continuación dará lectura de la parte dispositiva de la propuesta de resolución número 792. La propuesta de resolución 792, señor presidente, la suscriba don Jaime Belolio, don Romilio Gutiérrez, el diputado Rojo Edwards, don Diego Pausen, don Felipe de Musí, don Patricio Melero, don Felipe Ward, don Renzo Grisotti, el diputado señor Isacort y la diputada María José Hoffman. Y en su parte dispositiva se señala que, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política de la República y el Reglamento de la Corporación, la Cámara de Diputados acuerda, 1, que se permita a los establecimientos educacionales establecer, en base a sus proyectos educativos, requisitos académicos especiales cuando estos sean de alta exigencia académica. 2, faculte a los establecimientos educacionales a llevar a cabo sus propios procedimientos de postulación y admisión. Tales procedimientos tendrán carácter público, podrán considerar el mérito, el esfuerzo y o el talento de los estudiantes y, en caso alguno, podrán contener elementos que impliquen discriminaciones arbitrarias, valoración de la situación socioeconómica de las familias, ni ponderación de rendimientos académicos o conocimientos entre el primer nivel de transición y sexto básico. 3, que se autorice a los liceos con modalidad artística, así como todos los establecimientos que cuenten con un proyecto educativo que tengan un enfoque específico en la formación científica, deportiva, religiosa, bilingüe, de excelencia académica o cualquier otro, que por sus características esenciales requiera de un procedimiento de admisión especial, a establecer procedimientos de admisión objetivos que correspondan a su especialidad. Además, que se permita llevar a efecto su propio sistema de admisión y realizar los diagnósticos de ingreso pertinentes a aquellas escuelas especiales que, por su naturaleza, admitan a niños y niñas que, dada su condición, presenten necesidades educativas especiales y transitorias. Gracias, señor secretario. En votación, entonces, la propuesta de resolución número 792. En votación. Han votado todas las señoras y señores parlamentarios. No hay sistema de nuevo, presidente. Malo sistema. Cerrada la votación. Por la afirmativa, 32 a favor, 50 en contra. Rechazado la presente propuesta de resolución. Con esto ponemos término a la orden del día de la presente tabla y siendo las 18:29 horas pasamos a levantar la sesión. Al término de la jornada se aprobó la resolución que pide al Gobierno calificar con urgencia la tramitación del proyecto que busca garantizar que los establecimientos educacionales reconocidos como de alta exigencia o rendimiento académico destacado puedan seleccionar a sus estudiantes a través de los procedimientos especiales de admisión que implementen. Hasta hace 5 años atrás, alrededor de 1 de cada 3 estudiantes que entraba a las universidades del CRUCH
eran de la educación pública. Hoy día ese porcentaje ha disminuido bastante, llega alrededor del 28%. Lo que pasa en general, por ejemplo, en los liceos emblemáticos también es muy grave. Hace 3, 4 años atrás, prácticamente 1 de cada 2 estudiantes del Instituto Nacional tenía más de 700 puntos. Hoy día eso baja a 1 de cada 5. Por lo tanto, lo que está pasando en los liceos emblemáticos es muy grave. Fíjese que en la educación municipal, alrededor de casi 1 de cada 2 estudiantes no logra 450 puntos. Entonces, tenemos una crisis. Entonces, lo que le estamos diciendo al gobierno es, mire, usted dice que le importa la educación pública, ha ingresado muchísimos recursos y no le ha dado resultado en estos 3 últimos años. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es revisar cuál es la receta que está aplicando. Y eso es lo que nosotros le pedimos a la ministra. Yo espero que de una vez por todas escuche y entienda que la reforma educacional no está creando buen ambiente. La ministra se defiende con que la reforma, aparte de ella, no ha empezado a operar en los liceos emblemáticos, lo cual es cierto. Sin embargo, el solo hecho de que personeros como Carolina Toá hayan apoyado por tanto tiempo las tomas, hace que se cree un ambiente, y además la reforma también hace que se cree un ambiente que incluso estar en un liceo que permite la selección por mérito es como vergonzoso. Al menos un 40% de la matrícula en cada nivel educativo de los establecimientos educacionales de alta exigencia o rendimiento académico destacado, precisa la resolución aprobada por la Sala, deberá estar integrada por estudiantes provenientes de familias del 40% más vulnerable del total nacional, de acuerdo al instrumento de caracterización socioeconómica vigente. Afirmar o establecer una relación entre la ley de inclusión, que es la que prohíbe la selección, ¿no es cierto?, en general, como concepto, y los resultados de la PSU. Entonces, lo primero que hay que dejar establecido es que hoy esa ley no se está implementando en las regiones donde están estos colegios emblemáticos, como el Instituto Nacional o Carmela Carvajal. No, solo se está implementando en Magallanes. Segundo, cuando uno analiza consistentemente los resultados del punto de vista estadístico, y lo dice Jorge Fábrega, un académico e investigador publicado en CIPER Chile como fuente, dice que no hay ninguna evidencia de un desplome de los resultados de los colegios emblemáticos. Y que lo que se ha hecho es una manipulación equivocada de los datos con el objeto de, yo digo, esto es mío, con el objeto de dispararle a una ley que siempre les molestó, que no les gusta, lo entiendo por razones ideológicas. ¿Cuántos de esos niños no tienen profesores particulares adicionalmente? ¿Cuántos de esos niños nos van a preuniversitario de alto costo adicionalmente? Entonces yo, incluso si nos pusiéramos en esa, tendríamos que, ¿no es cierto?, desagregar todas esas variables para ver cuál es el impacto efectivo que tienen cada una de esas cosas. En la presentación, la ministra de Educación afirmó que el nivel socioeconómico persiste como el principal factor de los resultados PSU, es decir, a mayor nivel socioeconómico, mejores resultados. Agregó que si bien es efectivo que en promedio los liceos emblemáticos han tenido una leve disminución en el último tiempo, siguen teniendo altos resultados, muy por sobre el rendimiento del promedio de los establecimientos del país, y que en términos generales los resultados del proceso PSU 2017 son sumamente similares a los que se han venido observando al menos en los últimos 8 a 9 años.